Estamos estudiando un Maimer de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Tov Reish Tzadik, 1930. Este Maimer el Rebbe lo dijo en New York, en su visita a Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño, ¿eh? Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos y después avanzamos. No es un Maimer largo. El resumen es el siguiente. Este discurso está basado sobre el versículo, no es un versículo en realidad, es una frase que decimos en Rosh Hashanah, en el Mahzor. Traducción literal. Estamos parados, digamos, en Rosh Hashanah rezando. Este es el día de comienzo de tus acciones. Un recuerdo del primer día. Continúa la frase. Esto sí es un paso que en Tehilim, un versículo de los Salmos. Porque es una regla para Israel, una regla también, un juicio para el Dios de Jacob. Este es el versículo. El Rebbe plantea varias preguntas. Pregunta número uno, no vamos a ir todo de vuelta, pero algunas ideas. Pregunta número uno, ¿qué quiere decir que el día de Rosh Hashanah es el comienzo de tus acciones? En realidad, Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, no el primero. Dios empezó la creación el primer día de la creación, y Rosh Hashanah es el momento de la creación del hombre, es el sexto día de la creación. Entonces, ¿por qué lo llamamos Tejilas Masejo? El comienzo de tus acciones, no está mal. No debería llamarse así. Sí. Zeayoim Tchilas Masejo. Este es el día, el comienzo de tus acciones. No, mentira. Este es el sexto día de la creación. Y después, ¿por qué dice Zikar Yom Rishon? Esto es un recuerdo del primer día. ¿Qué tiene que ver el primer día, cuando Dios empezó la creación, con Rosh Hashanah, que es el sexto día de la creación? ¿Por qué Rosh Hashanah de repente se transforma en un recuerdo del primer día de la creación? No tiene nada que ver. El rey hace varias preguntas. El primer capítulo, básicamente, concluye con la idea de que por cuánto terminamos esta frase del rezo de Rosh Hashanah, diciendo que esto de Hoik le Israel es una regla para el pueblo de Israel, un juicio para el Dios de Jacob, quiere decir que lo que sea que quiere decir, que este es el comienzo de el día de comienzo de tus acciones, este es el recuerdo del primer día, sea lo que fuera que es eso, ya lo vamos a estudiar, esto depende del pueblo de Israel, Hoik le Israel. Nosotros, pueblo de Israel, tenemos que hacer algo en Rosh Hashanah que esto va a generar, este es el día de comienzo de tus acciones, etc. Ese fue básicamente el primer capítulo. En el segundo capítulo, el Friedrich Rebbe explica, el Rebbe anterior explica, que, no, gracias, que Rosh Hashanah, si se puede cerrar la ventana sería quizá mejor, porque hay mucho ruido que entra por ahí. Sé que después se pone medio pesado, pero es tanto ruido. Gracias. El Friedrich Rebbe explica en el segundo capítulo que hay diferentes tipos de personajes, hay diferentes tipos de Yehudim. Y la Torah misma menciona esto en Parshas Nitzavim, quizás en la Parshas Nitzavim cuando el rey, no, la segunda noche de Rosh Hashanah, no. En Parshas Nitzavim, perdón, la Torah habla de 10 tipos de personas diferentes. Y el Rebbe cita al Zohar, diciendo que existen Mare Razin de Raisa, existen los maestros de los secretos de la Torah, Mekubales, yo qué sé. Existen Mari Oraisa, los que estudian Torah, Talmud y la parte revelada de la Torah. Existen Mari Uptentavin, existen aquellos que hacen buenas acciones. Y el Friedrich Rebbe ahí da una pequeña definición de Hasidut, de Hasides, que es Hayus, energía. Las buenas acciones las hacen con Leviticate, con ganas. Y después existen Anashim Pshutim, dice, personas simples que no entienden nada ni de mística, ni de Torah, ni de Hayus y energía en las buenas acciones. Todo lo que hacen lo hacen con tmimus, con integridad, pureza, de esto se trata. Y el Rebbe dice, el día de Rosh Hashanah, todos están parados, firmes, frente a Dios, todos son considerados de la misma manera por Dios. No importa cuántas Torah sabes, cuántas mitzvahs cumplís, no importa. En este día, todos están parados, firmes, todos juntos. A pesar de que somos todos diferentes, estamos todos juntos. Eso fue el segundo capítulo. En el tercer capítulo, nosotros vamos a empezar hoy a estudiar desde el cuarto. En el tercer capítulo, el Rebbe, el Rebbe anterior, explica que Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de juicio. Hay un juicio, hay un juicio específico. Y en Rosh Hashanah estamos más cerca de Dios. Sabemos que en Elul, el Rebbe no lo trae acá, pero en Elul es toda la idea del rey está en el campo, no importa ahora todo el detalle.
Rosh Hashanah, la luminaria, está más cerca de cada uno de nosotros, Dios está más cerca de cada uno de nosotros, y esto despierta lo más profundo del corazón de cada uno. O sea, en el capítulo anterior dijimos que a pesar de que somos todos diferentes, estamos todos juntos. ¿Cómo podemos estar todos juntos si somos todos diferentes? Porque lo más profundo en el interior, somos todos iguales. Somos todos uno, el Pinteleyid lo llama acá. Lo más profundo del corazón del Yehudi. Esto se despierta en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en las fiestas especiales. Y en ese día, Dios decide cómo va a ser todo el resto del año, tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Y es un día de vuelta de juicio y hay un raconto de todo lo que la persona hizo, todo lo que la persona no hizo. Y hay un montón de malojim, ángeles, que se paran frente a Dios, ángeles que recuerdan las cosas positivas que la persona hizo y ángeles que recuerdan las cosas negativas que la persona hizo. Y aquellos que recuerdan las cosas negativas que la persona hizo tienen dos quejas. Así explica el Rebbe. Queja número uno, general. ¿Por qué hay gente que no cumple la voluntad de Dios? Aquellos que no cumplen la voluntad de Dios están dando un mal ejemplo para otras personas y están generando que haya más y más transgresiones en el mundo. Y en particular, este tipo, cada uno de nosotros, hizo A, B, C, D, hicimos un montón de cosas. Cada uno se conoce a sí mismo. Entonces el Frierdiker Rebbe compara el juicio de Rosh Hashanah con un juicio común y corriente, en donde hay un fiscal, o varios fiscales, en este caso todos los ángeles, que se crearon con las malas acciones de la persona, como dice Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, y todos los ángeles defensores, hay abogados defensores, y ¿qué es lo que define el juicio? Lo que dice el acusado. Así dijo el Frierdiker Rebbe en la clase pasada, hasta ahí llegamos básicamente, que después de que hablan los fiscales, después de que hablan los abogados defensores, ahí el juez quiere escuchar qué dice el acusado. ¿Qué está pasando? Muy bien. Esto es lo que vimos hasta la clase pasada. Sí. Esto es una frase, una enseñanza famosa de Baal Shem Tov. Esa es una enseñanza famosa. Esa es una enseñanza famosa del Baal Shem Tov, basada en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que hay un din vecheshbon. Din vecheshbon. Todos tenemos sobre nosotros un juicio y un cálculo, digamos, de cómo te fue en el año. Y la pregunta clásica es al revés. Primero haces un cálculo y después haces un juicio. Después emitís un veredicto. ¿Cómo emitís un veredicto antes de calcular? ¿Tiene sentido? Entonces, Baal Shem Tov me explica que cuando uno llega al Shamaim, al cielo, le muestra una especie de película. No existían las películas en la época del Baal Shem Tov, pero no importa. Le dicen, mira, hay un tipo que hizo A, B, C, D, X, y preguntan, ¿cuál sería tu veredicto sobre este tipo? O ves la película de la vida de otro tipo, ¿y qué decís sobre este tipo? Entonces uno mira y dice, ok, a mí me parece tal cosa. Se merece esto, aquello, etcétera. Es un sádico, no es un sádico, es un raya, malvado. Listo. Cuando vos me emitiste el veredicto, ahí, ese es el din, ahí viene el Heshman. Dios te dice, ¿sabes qué? Ese tipo eras vos. Hiciste A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, X, Y, Z, y vamos a ir al Heshbon. Y vos emitiste juicio sobre vos mismo. Eso es lo que dice Baal Shem Tov. Pero no es directamente lo que está diciendo el Rebbe, el Frierdiker Rebbe acá. Frierdiker Rebbe, ahora vamos a ver a dónde va apuntando. Paciencia, porque en este capítulo va a hablar de eso. Hoy vamos a terminar el Maimer porque no falta mucho. El Frierdiker Rebbe puso un ejemplo, un maya. El ejemplo es un juicio. Acusadores, defensores, acusado. Ya hablaron los acusadores, tienen un montón de cosas para decir, esas dos cuestiones, quejas generales, quejas particulares. Ya hablaron los defensores, que son todos los malojim que uno crea con sus mitzvahs, y ahora todo depende del acusado. Bien, vamos a empezar. Según todo este ejemplo, vamos a entender cómo es el juicio de Rosh Hashanah, que dijimos que es de Ayoim, este es el día, Ayoim, el día se refiere a Rosh Hashanah, que es el día que fue preparado para hacer un juicio. Esto se explicó en la clase que viene también, porque Ayoim es Rosh Hashanah, no importa. En este día vienen todos los acusadores que exigen justicia
por las acciones de las personas. Como dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, que el Satán, el que desvía, cada uno de nosotros, baja y confunde a la persona. Acá el Rebbe nos cita todo, y después sube y lo acusa. Te convence, hace una transgresión, y una vez que hiciste la transgresión, sube arriba y dice, mirá, a Dios le dice, mirá lo que hizo el tipo este. Pero vos me convenciste, ¿eh? Bueno, ¿qué? El que decidió fuiste vos. Este es el trabajo del Yetzer Hara, de la inclinación más del Satán. El Satán es un malach ra, es un ángel cuya misión es mala. Desciende a la persona, confunde a las criaturas, lo convence a la persona de conducirse lejos del camino de la verdad, se aleja de la verdad y después sube al Shamaim, al cielo, y acusa a la persona. Y después él mismo va al juicio de la persona y exige un castigo ejemplar. A este tipo hay que darle con todo. Rahmanu Litzlan, Dios nos salve. A pesar de que él fue el causante de todo, no importa. Ahora bien, así como en un juicio aquí abajo, el juez escucha las palabras de los defensores y las palabras de los acusadores. Y después le dan permiso al acusado mismo para hablar y para hablar bien, digamos, sobre el mismo y para defenderse. De la misma manera es el juicio de Rosh Hashanah. Le es dada a la persona permiso para hablar bien sobre sí mismo y sobre toda su familia y sobre otras personas. ¿En qué consisten lo que nosotros decimos en nuestro propio favor en Rosh Hashanah? Son todas las súplicas, peticiones en la tefilá, en el rezo. Y son todos los salmos que leemos durante Rosh Hashanah. Con estas acciones, de vuelta, con el rezo de Rosh Hashanah, sintiendo, entendiendo lo que uno dice, con estas acciones cada uno aprende mérito sobre sí mismo. O sea, le dice a Dios, che, yo soy bueno. Y por lo tanto, los 2 días de Rosh Hashanah no solamente tienen que ser utilizados con mucho cuidado, porque es el momento de aceptar el yugo del cielo, que Dios es el que manda. Entonces hay que apreciar cada momento, cada hora, cada instante de Rosh Hashanah, de manera tal que todos los momentos de Rosh Hashanah estén entregados a Tfila, al rezo, Toira, al estudio, Miras Tehilim, decir salmos. Todo esto tiene que ser hecho con hayus, con entusiasmo y un sentimiento pnimi, muy interior. Realmente estemos conectados con lo que estamos haciendo. Oh, la Oh, exacto. Nuestros sabios dicen, Rahmana Liba Boy. Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón. Y un asunto central en el intención. No importa toda la discusión. La cuestión es que podrías discutir que la intención, podrías decir que la intención que se requiere a mitzvah es mínima, ínfima. La ley exige, la ley judía exige que la persona sepa que está cumpliendo un mandato divino. Como cuando agarras un tipo en corriente y se pone feeling, ¿qué sabe? El tipo no entiende nada. Y se llama, no sé, Rabinovich el apellido. Es índice de acá a la China. Pero no sabe de feeling. Y el tipo entiende de verdad, dale, nene, que le dio, ¿cómo es? Le dio lástima a los nenes, sí, que son jovencitos. Sí, qué sé yo, lo que sea, el tipo de poneme el feeling, dale, poné la cosa. ¿Qué sabe de una mitzvah? No sabe nada. Cero. A esa persona, por lo menos, hay que decirle, esto que estamos haciendo es algo que Dios mandó. ¿Quién es Dios? Bueno, el creador del mundo, yo qué sé. No importa, no hay que darle todo un shiur de Hasidus en ese momento. Esto es algo que Dios dijo que hay que hacer. ¿No lo entendés? No pasa nada. Pero si ni siquiera sabés que esto es algo que Dios dijo, es un mishigaz mío que a mí se me ocurrió, una tirita negra, no cumplió la mitzvah. Entonces, mitzvah es kavana. Esa es la kavana, la intención que requieren las mitzvot. Al respecto del rezo, claramente es una cuestión, es una boida shepalei, es un trabajo en el corazón, con el corazón, en el corazón, y necesita kavana.
Ay, estás cansada y el bebé. Sí, sí, 100%. Y te digo más, Dios quiere eso de vos. Que tengas el bebé y que le des de comer y que hagas todo lo que tengas que hacer, porque si no, no lo tendrías. Dios quiere eso, sin duda. Entonces, haz lo que puedas. Los 2 minutos, sí, los 2 minutos de claridad mental que tengas en esos días, por todas las ocupaciones y cansancio, etcétera, los 2 minutos que tengas, ah, super conexión. No, pero la pregunta es válida, porque es la diferencia entre cantidad y calidad. La pregunta es válida. Sí, bueno, sí, sí. La respuesta es natural. Eh, Bienvenida al juego. Qué bueno, sos una mujer normal. Claro. Sí, difícil. Es diferente. ¿Ya? Bien, vamos, vamos. Todo esto es lo que el acusado dice en este juicio, es el ejemplo. Y acá estamos hablando de Rosh Hashanah, de si la tefila, estudiar Toira, de si Tehilim, como vemos en la práctica, que cuando algo es importante para una persona, y es importante, es un asunto de vida o muerte, literalmente, Hayy y Nafsh, vida o muerte propia y vida o muerte de las personas de su casa, la persona hace todo, hoy me caléis, de lo más profundo del corazón. Eso es en serio. Si vos realmente sos consciente que de esto depende toda tu vida y la vida de toda tu familia, la vas a tomar en serio. No va a ser un chiste. Porque la persona sabe que de esto depende su vida y la vida de su familia. Y como por ejemplo, cuando una persona tiene un juicio cuyo castigo es una multa económica muy grande y no tenés capacidad económica para pagarla, no hay forma de pagar, no sé, me exigen a mí $1.000.000, ¿de dónde crees que saco? No tengo forma de pagar una cosa así. Es decir, bueno, acá, interesante el ejemplo que está el Rebe, no es el mío, pero todo lo que ganás para la Parnasa, para el, 140, la mitad, un poquitito después de la mitad. La línea empieza Parnasas, le Parnasas. Todo lo que ganás para el sustento de tu casa a lo largo de a lo largo de mucho tiempo, tienes que pagarlo como multa. Entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comprar comida? Te morís de hambre. Y en particular, un juicio cuyo castigo es sufrimientos, has shalom, Dios libre y guarde, cuanto más aún. Si es un castigo de pena de muerte, Dios libre y guarde. ¿Ok? Lo tenés sobre la cabeza, no es un chiste. Y vos pensás que podés buscar, podés encontrar algún tipo de consejo para salvarte de esto. Y el peligro en el cual te encontrás es extremadamente grande. Y pensás en tu familia, te da un rajmonus, una misericordia, tu familia qué culpa tiene de este lío en el que me metí. Todo lo que tengas lo vas a dar con tal de salvar tu vida. Es esto came to tell. No hay otra cosa más preciada y no hay otra cosa más importante que vos y tu familia, tu vida, literalmente. Y nadie tiene que venir a despertarte, che, loco, dale, movete porque te van a matar, ¿eh? Ay, sí, pensé que tenía tiempo para juntar algún abogado. Te vas a mover corriendo, rajando. Cada instante va a ser apreciado, va a ser precioso, importantísimo. Y te vas a esforzar para conseguir buenos abogados defensores, los mejores que puedas, y vas a estar metido en esto con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Y vas a encontrar todo tipo de excusas, en el buen sentido, justificaciones que puedan servir. Y nadie tiene que moverte, como diciendo, llamarte y decirte, che, ¿llamaste por teléfono a algún abogado? No, no sé, pensé pasado mañana llamar a un abogado. Estaba mirando la novela, ¿de qué estás hablando? ¿Tu vida depende de esto y vos estás mirando novelas? Salís corriendo, buscás 10 abogados diferentes, ¿quién te puede ayudar? Y haces todo con una diligencia enorme, con muchísima profundidad, sos cuidadoso con cada detalle. Y a pesar de que no sabes las reglas, no sabes todo, no sos abogado y no conoces todas las leyes y todos los detalles de cada ley, etcétera, sin embargo, a veces se te ocurren ideas y lógicas muy profundas cómo justificar tus acciones.
Se te ocurren más cosas que al abogado mismo. ¿Y cómo puedes ser si no sos abogado? Porque de esto depende tu vida. Estás recontra concentrado en esto. Se te ocurren ideas que ni siquiera se le ocurrirían a los Bala y Seigel Harifim, la gente más afilada y conoce las leyes, no se les ocurren tus ideas. ¿Por qué? Porque para vos es vida o muerte. Para el abogado al final es un sueldo, gano más guita, menos guita. Bueno, exacto, es lo que está diciendo. Y todo esto lo haces con muchísimo sentimiento. Behemes, real. Tmimus, con integridad. Zeir Erz, con mucha seriedad. Mitaemes, realmente estás metido en esto. Y en particular cuando estás en el juicio y estás hablando para justificarte, o estás reconociendo la verdad y estás asegurando que no vas a volver a equivocarte, y suplicás y pedís por tu alma y por el alma de tu familia con llantos y con palabras que salen de lo más profundo de tu corazón. Todo esto es porque sabes que es Noikei Abenafshoy. Literalmente, esto es tu vida. Le pifiaste en una palabra, ya está, pena de muerte. Y no solamente tu vida, la vida de todas las personas de tu casa. Lejaim, para tener vida, o Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, Dios libre y guarde, dice el Rebbe, ni quiere mencionar lo otro. Y estas palabras que decís tienen un efecto, ahí pasamos a la próxima página, Ain Aleph, estas palabras tienen un efecto en el juez, para que sea indulgente, para que pare la mano un poquito. Este es el ejemplo. El asunto, este mismo asunto en el alma, Avodas Nefesh Adam, en el servicio a Dios, en el alma de cada uno de nosotros, al respecto del juicio de Rosh Hashanah. Cuando vienen, como dijimos en el capítulo 3, creo que es, en la clase pasada, cuando vienen todos los malojim, todos los ángeles a pararse frente a Dios y exigir y acusar, Dios libre y guarde, a cada persona, y cuentan y recuentan los pecados y las iniquidades, y bueno, Het, Pesha y Ovoin, en hebreo literalmente significa pecado, los tres. Pero en realidad son tres cosas diferentes, muy diferentes. Het es sin querer. La persona pecó sin querer. Avoin significa que la persona pecó sabiendo que esto no se podía. Pero era tan grande la taibe, no sé, la galletita que ya me acordé que, claro, que eso era treif, no se puede, pero la verdad es que es terrible. Y me la comí. No es que yo no sé que no se puede, sé que no se puede y no me equivoqué y estaba riquísima, pero no aguanté, no pude contenerme. Eso es avoin. Pesha, avon. Ain, pecado. Lo que pasa es que la palabra pecado se queda corta. En hebreo tenemos tres palabras para lo mismo. Het es sin querer. Yo pensé que era kosher, comí. Escuché, después me dijeron, no, pero ¿comiste esa? Esa no era kosher. Pues sin querer estas son kosher. Podés comer. Fue sin querer. ¿Qué crees que haga? Yo pensé que era kosher. Busqué, pregunté, me dijeron que era kosher. Comí. Después me enteré que no era kosher. Fue sin querer. Ese es het. Avon significa, no, yo sé que no son kosher, pero son muy ricas. La comí igual. No aguanté. Y pesha significa, no, 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 pará. Yo sé que no es kosher. Yo sé que está mal. Podría no comérmela, pero le voy a demostrar a Dios que me importa tres pepinos. Y me lo voy a comer igual. Mirá, mirá cómo disfruto. ¿Ves? Y vos no podés disfrutar. Yo lo como y no es kosher y no me pasa nada. ¿Viste? Eso se llama pesha. Es a propósito. Pesha. Sí. Pecado. Het, ovo y nipella. Son tres palabras en hebreo que representan estas tres cosas. Entonces, estamos parados en el juicio de Rosh Hashanah. Están todos los malojim ahí hablando, todos los que nos acusan, y mencionan todos nuestros hatoim, los que hicimos sin querer, todos peshoim, todos los que hicimos a propósito, avoinos, los que hicimos porque no aguantamos la taiba, la pasión. Y hay muchos de ellos que la persona se olvidó a lo largo del año. ¿Qué sé yo? ¿Sabes toda la macana que me mandé? Ya ni me acuerdo. Por eso. Y la persona a veces ni siquiera presta atención, ni siquiera considera ciertas actitudes o cuestiones como un pecado, por muchas razones. Una razón. Vos haces preguntas difíciles. Una vez escuché, no lo vi escrito, esa es la verdad, escuché el nombre de Reb Nachman de Breslev, que a Dios le es más significativo e importante los pecados ben Adam la Javeiroi, entre el hombre y su prójimo,
que peinado en la mosque, que entre el hombre y Dios. Que tiene que ver con todo el asunto de Hasides, más allá de Nachman de Breslev o no, pero tiene que ver con el asunto de Hasides, Abbas Israel, el respeto por el otro, el amor al prójimo, pero sí, las dos cosas. Sí, 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 no es que es un rey, sí. Es la diferencia entre es, es la diferencia entre la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel. La generación del diluvio, Dios los arrasó a todos, no quedó ni uno. No importa, quedó Noia, hoy me la capaz, arrasó con toda la tierra. La generación de la torre de Babel, básicamente no murió nadie. Dios los esparció por toda la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Si ambos estaban contra Dios, etcétera, la generación del diluvio se robaban, violencia, violación, y qué sé yo, qué sé cuánto, entre ellos. Peinado la Javeiroi, entre el hombre y su prójimo. La generación de la torre de Babel, ellos estaban todos juntos. Ahí con la Aretz, Safa, Ajas, estaban todos juntos, hablaban toda la misma lengua, toda la misma intención, eran todos amigos. A pesar de que estaban contra Dios, pero eran todos amigos. Entonces el castigo fue mucho menos grave, más leve, justamente por esto. Ah, esto es de Abbas Yisrael, de Abbas Hashem, sí. ¿Qué es más poderoso, si Abbas Yisrael o Abbas Hashem? Le preguntaron al Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe contestó que Abbas Yisrael es más importante, amor a otro prójimo, al prójimo es más importante, porque quien ama al prójimo está amando a aquel que Dios ama. ¿Ya? Sí, ya. Vamos, vamos. Este Maimer habla de esto justamente. Depende de vos. Depende de vos. De nadie más que vos. Ok, vamos. Hay muchas cosas que uno ya se olvidó a lo largo del año. Por ejemplo, y por muchas razones. Una razón es porque la persona ni siquiera tiene conocimiento y es una madre, es un burro. Y no sabías que tal o cual actividad es un pecado. Ni lo sabías, es un burro. ¿Qué crees que haga? No sé, ¿por qué? Lo que dice el Alter Rebbe es ame aratzos. Burrada, ¿qué va a hacer? No sabes, es un ignorante. Hay muchas personas que no cumplen las mitzvahs, o Dios libre y guarde, transgreden transgresiones, mipnei ha'am aratzos shelahem, porque son burros, son muy ordinarios. Entonces, no entienden la grandeza de ponerse tefilín, no entienden la gravedad de Hilul Shabbos, de no cumplir Shabbos. No lo entienden, es un burro, ¿qué va a hacer? Es grob, es ordinario. Pero no entiende la gravedad. No, no lo entiende. La gente no entiende, no entiende. No entiende, no entiende. No, no sabe la gravedad de las comidas prohibidas, en particular Taras Mishpaja, no lo entienden, ¿sí? Todos los sufrimientos, esta es una frase súper fuerte de Friedrich Carrer, todos los sufrimientos, tsaros y surim, problemas, opresión, sufrimientos en la crianza de los hijos y en la crianza de los hijos, perdón, viene de esto, de Taras Mishpaja. Muy fuerte la frase de Friedrich Carrer. No hay que olvidarse del contexto donde estaba hablando el Friedrich Rebbe. No, obviamente no conozco las personas que estaban ahí, pero en 1930, ¿eh? Banim Ba Mizeh, un poco antes de la mitad. Eh, el Friedrich Rebbe estaba hablando en Estados Unidos, 1930. Estados Unidos era conocido como la tierra de la perdición dentro de lo que es Yiddishkeit, el judaísmo. Se decía que no se podía ir ahí, a los rabinos les decían desde Europa no vayas ahí porque es la muerte, muerte espiritual, obviamente, ¿sí?
Y acá está el Friedrich Rebbe sentado. Friedrich Rebbe, sí, una persona impresionante, sí, estar sentado, parado al lado de Friedrich Rebbe debe haber sido algo increíble. Personaje, la cara, el punim, increíble. Estaba hablando frente a esta gente que probablemente no cumplían nada. Probablemente la mayoría de los que estaban escuchando no eran religiosos. No eran religiosos. Vinieron a ver a este rabino que da bendiciones, yo qué sé. Acá Friedrich Rebbe está diciendo, "Kol atzores isurim bikitul bonim", todos los sufrimientos de crianza de hijos viene de Taras Mishpacha, falta de Taras Mishpacha. Otra razón, Tarat Mishpacha, pureza familiar. Hay que constantemente, hay que repasar constantemente. Y otra razón de esto, ¿por qué la gente se olvida de las cosas que hizo a lo largo del año? Krirus, Coldkeit, frialdad, indiferencia. ¿Qué me importa? Y las dificultades que la persona tiene con asuntos de este mundo, el tipo está preocupado porque no tiene con qué pagar la cuenta de luz, y vos me hablás de Toire Mitzvah, no me hinché, tengo que salir a trabajar a ganar plata. Todo esto es una razón por la cual la persona se olvida de sus propios pecados, incluso los más grandes, los pecados más graves. Y en particular, los asuntos que la persona pisa con su talón, o sea, que los considera como sin importancia, y los transgrede porque no conoce ni siquiera Isur Beheter, que está prohibido, que está permitido, y tiene poco ira a Elohim, poco temor del cielo, temor a Dios, y no presta atención, no es cuidadoso con lo que hace, más sí. Vas a un lugar y come, ¿qué importa? Que gaja, no me che, come, es rico. No pasa nada, ¿qué importa? Bien, pero eso es, digamos, lo que nos pasa a nosotros. Los acusadores, Dios libre y guarde, sí se acuerdan. Nosotros nos olvidamos. Los acusadores arriba no se olvidan de nada. Y detallan cada pecado, het, ovoin, en particular, cada pecado que la persona hizo sin intención, con intención, en particular, detallan uno por uno, no se les salta uno. Nada, sí. Ok, hay que preguntar al rabino. Hay que preguntar al rabino. No está hablando de eso, Freddy Carrera. Está bien, pero sí, por eso. No está hablando de eso. Sí, sí. Paso a paso. Paso a paso. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Yeah, yeah. No pasa nada. Sí. Más aún, no solamente los acusadores no se olvidan de ningún detalle, sino que engrandecen cada pecado con todo tipo de quejas y declaraciones y exigencias de todo tipo, tal y cual un juicio, digamos, gashmi, de carne y hueso, que dicen los acusadores que incluso si hay algún tipo de justificación de aquellos que defienden sobre esta persona, pero su pecado es tan grave, es insoportable, digamos, no se puede ni cargar, esto está haciendo que otros pequen. Ok, vos querés encontrar una justificación para este tipo, todo bien, pero lo que este tipo generó en 150 personas más, ¿cómo lo vas a justificar? Esto es lo que dijo antes, que hay una queja global y una queja particular. Incluso si a este lo puede justificar, el daño es muy grande. Y cuando la persona pone en su corazón su verdadera situación, en dónde está parado, como cada uno se conoce a sí mismo, todos los detalles y detalles de su vida, y medita en esto con una meditación profunda, al punto tal que se dibuje en su cabeza, piense todos los detalles del Din y del Mishpat. ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Me van a exigir esto? ¿Me van a exigir lo otro? ¿Que sos tonto? Ok, de algunas te olvidaste, pero de las cosas, otras no te olvidaste. Entonces arriba sabes que se acuerdan de todo, etcétera. Y hay todo tipo de quejas y exigencias de aquellos que acusan a la persona y las palabras de los que defienden a la persona, las mitzvahs que hiciste. Cuando pongas todo esto en lo más profundo de tu corazón, vas a saber la verdad, que es como si fuese un juicio físico, de acá, aquí abajo. Y vas a saber que vos sos quejata, vos pecaste y sos culpable. Y no hay ningún tipo de excusa, sino que la única que te queda, o sea, quién puede levantar la mano y decir yo nunca pequé? Ok, pará, 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 pará.
Entonces, ponete a pensar quién sos y qué sos, etcétera, etcétera, qué se exige de vos, y vas a saber muy bien que sos culpable. Y no hay otra, no hay salida de esto. La única que queda es Levakish Rahamim, pedir misericordia y pedir gracia divina. Solamente, es la única que te queda. Y cuando pongas en tu corazón que el psaktin, el veredicto y la decisión final depende de tus peticiones y tus súplicas, y nuestro Padre, nuestro Rey, bendito sea, y elevado, abre la mano, abre su mano para recibir a aquellos que hacen chuva, que retornan, porque de esto se trata Tequías Shoifa. De esto se trata todo el concepto de tocar el Shoifa en el Rosh Hashanah. El Talmud dice, Gnuchi Gonich Yelule Yalil. Es una expresión talmúdica. Son como quejas de una persona que está llorando. O porque está llorando desconsoladamente, que es trúa, tu. Una persona que no puede ni respirar. Ay, ay. O porque está llorando, pero todavía no está tan desconsolado. Eso es shvarim, más pausado. Pero no deja de ser un llanto. No deja de ser un clamor profundo. Mi quieres libo de lo más profundo de tu corazón. Ese es el shofar. ¿Y qué representa eso? Que esto no depende excepto de mí. Es una historia famosa esto que el rey está parafraseando, no voy a entrar en toda la historia. Elisha ben Abu, no Elisha ben Abuya, Rabbi Elazar ben Durdaya, Rabbi Elazar ben Durdaya. Es una historia larga en el Talmud, básicamente hizo todas las tradiciones que había por hacer, y el tipo en un momento se dio cuenta que tenía que hacer chuva y empezó a pedirle al cielo que pidan por él a Dios, y el cielo le dijo, nosotros tenemos que pedir por nosotros mismos, a las montañas, a los ríos, esto, lo otro, hasta que el tipo se dio cuenta que nadie podía pedir por él, puso sus manos entre las rodillas, tipo estaba acurrucado, y dijo, esto no depende sino de mí. Y en ese momento murió. Hizo chuva y murió. Y Rabbi Yehuda Nafi, estaba mirando y dijo, yesh koine lamu b'sha'achas. Hay quienes adquieren todo por venir en un instante. Pero ¿quién de nosotros puede decir, yo voy a hacer Rabbi Elazar ben Durdai, me voy a mandar las mil y una y después voy a hacer chuva? Átomes suman, sí, átomes suman la lavamos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estás listo para entrar al mundo por venir? Por eso el Rebbe citó acá solamente una frase. Eina davar talo y el boy. Está parafraseando esa historia. Depende de mí nada más. Cada uno. Sí. A veces ni eso. No, justo lo que, eso es lo que yo puedo trabajar conmigo, no con los demás. A eso 100%. Sí. Interesante, interesante. Shkoya, interesante. Por eso, en el día de Rosh Hashanah, ¿qué es el momento? Eisrot es un momento de voluntad arriba, que se revela la presencia de Dios y está más cerca la luminaria de cada chispa, que somos nosotros. Cada persona tiene que despertar lo más profundo de su corazón. Por eso, habíamos hablado antes, en resumen, y la clase anterior ampliamente, que hay diferentes tipos de judíos. Sabe más, sabe menos, esto, lo otro, sí, pero al final, frente a Dios, tienes que despertar el pinte leíd, lo más profundo de lo que sos. Esto es lo que se espera de nosotros en Rosh Hashanah, y que nos sostengamos firmes para suplicar frente a Dios por tu alma y por el alma de tu familia. Acá está lo que vos decís. Primero por tu alma, después el alma de tu familia, pidiendo misericordia, suplicando, como quien está parado en un juicio aquí abajo. Y ese juicio es un juicio no gay de pena de muerte, literalmente. Y tenés que hacer chuva. ¿Qué significa chuva? Y ahora vamos a verlo ampliamente en el próximo capítulo, que es el último. Tenés que arrepentirte en forma plena por todas las cosas no buenas que hiciste en el pasado y tenés que aceptar el yugo del cielo hacia el futuro. Ok, pero todavía no explicamos, no respondimos ninguna de las preguntas que el Rebbe hizo al comienzo del Maimar, y en este último capítulo el Rebbe va a cerrar, va a responder todas las preguntas muy interesantes, muy lindo. Ahora bien, esta es la diferencia que hay entre el juicio de Rosh Hashanah y el juicio después de que la persona muere, Rahman al-Islam, que Dios nos salve. La diferencia es en dos cuestiones. Número uno, el juicio después de la muerte es un juicio para el alma. Nefesh, Neshama, para el alma, es un juicio espiritual. Y el juicio de Rosh Hashanah es un juicio para el cuerpo. Si la persona va a vivir, o Dios libre y guarde, etc.
Es decir, si la persona se va a mantener, sostener el alma dentro de su cuerpo, o Dios libre y guarde, ahí página 142, Dios libre y guarde, etcétera. Si va a tener hijos, o Dios libre y guarde, etcétera. Si él y sus hijos van a estar sanos, o Dios libre y guarde, etcétera. Así dice el texto. Si va a tener parnasa, sustento amplio, va a ser rico, o Dios libre y guarde, va a ser pobre. Y si va a tener Dios libre y guarde, parnasa, sustento forzado, o sea, mínimo, mínimo, la vas a sufrir. Y así en todos los asuntos físicos, que tienen que ver con pasarla bien, o inek, o has besharon tsar, o pasarla mal. Ahora se me ocurrió una pregunta, ¿No? a la persona, Sí. ahora se me ocurrió que uno se define si la persona dulce, más, Nada, no hay ese más que más eso. que recibido, es igual. Sí, sí, no hay más. Es eso. No, pero eso no es No, no, no hablo de esas cosas, hablo no, de después de nada, no. Vas a tener lo que te correspondía tener. por la parte de Exacto, exacto. no cambia. No. Eso no incluye los gastos de llaves, no incluye los gastos de Yontel, no incluye los gastos de Ginu. ¿Cómo, cómo? No, no está incluido. Sí. Hashem me hace. Libu alay vení poirea, dice la Gemore, el Shulchan Aruch. Tomen prestado, yo pago, dice Dios. Llaves y Yom Tov. No, pero igual es todo un cima en el Shulchan Aruch de Alter Rebbe, muy interesante como el Alter Rebbe lo escribe. No es tampoco así, tira la casa por la ventana. No, 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 pará. No, no es así. Porque mejor que la persona también hace Shabbat Jajol, hace de tus llaves un día igual como el de la semana y no andes necesitando a la gente. Entonces, es una combinación. No, no es cualquier cosa tampoco. Pero bueno, dale, vamos. Sobre esto, de vuelta, sobre todo las cosas físicas, materiales, si no las vas a pasar bien o las vas a pasar mal, es el Dini Mishpat. Hay un juicio. Y los acusadores exigen con sus quejas malas y Toibim, Hasbe Shalom Din, ellos quieren justicia, rigor. Y los defensores, Melitze y Oisher, los que hablan recto, bien de vos, que son todas las buenas acciones que la persona hizo durante el año, exigen jus, mérito, este tipo es un tzadik. Pero lo principal son las palabras meritorias y las peticiones de misericordia del acusado mismo. De cada uno de nosotros depende la cosa. Es verdad, hay acusadores y defensores, pero depende de nosotros. Y la diferencia, esta es la primera diferencia que había entre el juicio de Rosh Hashanah, que es algo físico para el mundo físico, y el juicio de después de la muerte, que es algo espiritual. La segunda diferencia es, un segundo, la segunda diferencia es entre el juicio después de la muerte y el juicio de Rosh Hashanah, es que después de la muerte no se puede hacer tshuva. No hay arrepentimiento, está. Hasta donde llegaste, ahí te vas a quedar. Bueno, y esto es uno de los castigos más grandes que vienen a la persona en el Olam Moemes, en el mundo verdadero. Y la persona quiere hacer tshuva y no se puede. Y ahora el Rebbe lo pone en Yiddish. Dort in Olam Moemes, en ese lugar, en el mundo de verdad, Wilmen Shenton tshuva, la persona quiere arrepentirse, no es help me, no ayuda, no sirve para nada. No hay tshuva. Por eso nuestros sabios dicen en Pirkei Avos. Sí, todo lo que quieras, pero hasta ahí llegaste. La toira que estudias arriba es la toira que estudiaste acá abajo. No hay más toire, hay otro nivel en términos de lo estudias en forma más sutil, más refinada, más espiritual, todo lo que quieras. Pero lo que estudiaste arriba es lo que estudiaste abajo. Si abajo estudiaste toda tu vida 2 páginas de toira, vas a estar todo el Oila Maemes con 2 páginas de toira arriba. No, 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 no. Sí, solo que duya de lo que vos lograste acá abajo. La Gemara dice, el Talmud dice que cada tzadik haga algún shus por vos, correcto. La Gemara dice que cada tzadik es nihbe bejupatse shel javeiri. Nihbe, cada tzadik se muere de calentura, de enojo por lo que tiene el otro, la jupa del otro, digo, la jupa de casamiento, pero la toira que estudió el otro
sos envidioso en el mundo por venir. ¿Por qué? Porque uno puedes avanzar más de lo que hiciste en este mundo. Entonces hay que ponerse las pilas. La envidia es, si yo hubiese dedicado más tiempo a estudiar Toira, tendría lo que tiene este tipo. ¿Sí? Pero así no, pero en el Naila Maemes, ahí somos todos tzadikim, en el mundo por venir. Entonces, cada uno está celoso de lo que el otro tiene y no puede hacer nada al respecto. No es que podés avanzar y crecer, olvidar. No es, sí, ni, qué sé yo. No, esto es, el mundo por venir no se pasa chulo. Acá es el... Sí, yeah. Sí, correcto. Sí, 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 100%. Entonces, en el mundo por venir no se puede hacer chuva. Por eso nuestros sabios en el Pirkei Avos es mejor chuva, ya ajas de chuva y sin toivim, boila mazé. Es mejor un instante de chuva y buenas acciones en este mundo, Mikol Hayel la mapa. De toda la vida en el mundo por venir. Porque es acá donde puedes realmente cambiar algo. Arriba no puedes cambiar nada. Así, eso es como viene y ya está. Y el juicio de Rosh Hashanah y Yom Kippur, ahí sí sirve chuva. Como está escrito, hay el momento de hacer chuva. Y esto lo que significa justamente Pirkei Avos. Ya peshajas bechuva sin toivim baila más Mikol Hailamabo. Es mejor un instante de chuva, arrepentimiento, qué sé yo, y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Porque a través de un instante de chuva y buenas acciones en este mundo, llegás a niveles más altos en el mundo por venir. Y la persona que viene a purificarse lo ayudan. Lo ayudan. Y en particular en el día de Rosh Hashanah, que es un momento de voluntad arriba. Y el Melech, Malchi, Amlach, Makadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, está de buen humor, por así decir. Misratzi es como que acepta. Mis payes es, no me sale la palabra exacta, pero pius es cuando una persona pide al otro disculpa, disculpame, y el otro dice, ok, listo, te disculpo. Como quien cede y disculpa. Con las súplicas y las lágrimas, porque la mano de Dios está abierta para recibir a todos aquellos que hacen chuva. Por lo tanto, cuando la persona se despierta y hace chuva, como explicamos anteriormente, ¿qué significa arrepentirse pasado y comprometerse hacia el futuro? Lo aceptan arriba, claro que sí, particularmente en el día de Rosh Hashanah. Y por eso el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur tiene que ser en voz alta, tampoco hay que gritar, pero tiene que ser un poquito más alto de lo que uno generalmente reza, como está escrito en el Shulchan Aruch, Beisiois, en tal lugar, Siman Kuf Aleph, 101, que en Rosh Hashanah y Yom Kippur la costumbre del pueblo de Israel es hacer sonar la voz, verbalizar un poquito más alto el rezo y el recitado de Tehilim. Y en el libro Mogen David, de Radvaz Ben Zimri, fue un maestro del Arizal, en Mitzrayim, así que imagínense de qué gigante estamos hablando. Ahí él escribe así, en ese libro Mogen David, en el capítulo 9, él escribe así: las palabras que uno saca de la boca, si son buenas y rectas, y las saca con kedusha, con santidad, entonces se acercan, son llevadas frente a quien habló y se creó el mundo, etcétera. Hasta aquí lo que dice el Radvaz, David Ben Zimri. En Rosh Hashanah hay que verbalizar las palabras un poquitito más. Esto, si son buenas palabras, con kedusha, etcétera, son acercadas a Dios. Esto es lo que significa. Perdón, y esto se aplica en todos los momentos, todos los días, todo el día, cuanto más aún Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y esto es antes del asunto de Tequías Shoifar, tocar el Shoifar, los lamentos, las súplicas, y como dice el Alter Rebbe, en nombre de Baal Shem Tov, que el pueblo de Israel somos Banim Lamokom, somos hijos de Dios, y las súplicas, los gritos, los clamores. En el momento de Tequías Shoifar, de hacer sonar el Shoifar, son como un hijo que está gritándole a su padre: Tati, Tati, salvame de mis enemigos y aquellos que me odian, que me están acusando, Dios les guarde. Eso es Shoifar. Y esto lo que significa, ahora el Rebbe en las últimas 10 líneas va a responder todas las preguntas del Maim. Vamos a ver. Esto es lo que significa este es el día, que el día de Rosh Hashanah, dijimos que es el día de la creación del hombre. No es el primer día de la creación, es el sexto día de la creación. Esto es, sin embargo, Rosh Hashanah, el sexto día de la creación, es Tchilas Masejo. Es efectivamente el comienzo de las acciones de Dios. ¿Por qué?
porque la fundamental criatura es el ser humano, que es el selecto entre todas las criaturas. Entonces, ¿cuándo realmente empieza a completarse la intención divina de la creación del mundo? En el sexto día de la creación, con el ser humano. En el primer día de la creación, cuando Dios es una luz que después lo oculta, qué sé yo, ahí, a pesar de que es un proceso y Dios empezó ese proceso, todavía no había quien cumpla Tira Tachtoinim, hacer una morada para Dios en este mundo. No había mundo. Exacto, exacto. Pero si los chicos no llegan, no sirve para nada. Bien, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Ze Hayoim, este día de Rosh Hashanah, que técnicamente hablando es el sexto día de la creación, es Tchilas Maseja. Acá empieza realmente la cosa. Acá arranca la cuestión. Ahora bien, esto, que en ese día, el sexto día de la creación, arranca, digamos, las verdaderas acciones de Dios, esto es, como decimos en el rezo, Zikaron y Yom Rishon. Es un recuerdo del primer día. ¿Qué quiere decir eso? El Rebbe explica. En el orden de los días de la creación, el primer día es el domingo. El primer día es Gesed. Cada día corresponde con una cualidad divina. El primero es Gesed, bondad. Es decir, a través de que la persona hace tshuva, se arrepiente, toma buenos compromisos y quiebra su corazón con arrepentimiento sobre el pasado y acepta sobre sí mismo cambiar su camino hacia el futuro, Dios escucha la voz del sonido de shofar de su pueblo Israel, que la palabra terúa, Shemea kol truas, amo Israel, esta es la braja que se dice antes de tocar el shofar, trúa, la palabra trúa es shevarim, es el concepto de subrochenkeit, quebrantar, eso es trúa, quebrar. Y el rey lo pone en Yiddish para que quede claro. Dios acepta el arrepentimiento, la chuva de la persona, es decir, el Subrochenkeit, el corazón quebrantado de cada uno, con buena voluntad. Por eso decimos, el rey no lo dice acá claramente, quizás, yo lo explico un poquitito más. Eso que quiere decir Zikaron Yom Rishon. El sexto día de la creación no es Gesed. No, Gesed, Gura, Tiferes, Netzach, hoy que soy. El sexto día, ¿qué soy? Qué lindo. ¿Y por qué decimos que el sexto día es un recuerdo del primer día? Porque estamos tratando de despertar la bondad divina. Hoy el sexto día es Rosh Hashanah, hoy no es Rosh Hashanah, pero el sexto día de la creación, el día de Rosh Hashanah, acordate de la bondad inicial, cuando vos creaste el mundo y no había nadie ni siquiera que te proponga crear el mundo, vos lo creaste igual, por iniciativa propia, acordate de eso. A pesar de nuestros terribles pecados, etcétera, etcétera, acordate de eso. Y toma en cuenta, por así decirlo, el Zubrochenkeit, no me sale la palabra exacta, pero el hecho de que estamos quebrados y Dios acepta esto con buena voluntad y sale, se levanta del trono de juicio, o sea, rigor, y se sienta en el trono de Raja, mi misericordia, y fortalece Gesed, bondad por sobre toda la creación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a ver las cuatro últimas palabras y le da a todo el pueblo de Israel un año Haim, Shnas Haim, un año de vida. Ese es el Maimon. ¿Qué está diciendo el Rebbe para responder las preguntas? Preguntamos, ¿por qué decimos ya Yom Tchilas Maseja? ¿Por qué este es el día en que comienza tu creación? Rosh Hashanah es el sexto día. No, no. No, porque eso significa debilidad. No, no. Su Brochenkeit es cuando la persona está quebrada, está quebrantada. Eso es lo que quiere decir, corazón quebrantado. Este es el comienzo, este es el día que es el comienzo de tu creación. Y es el sexto día y no es el primero. El comienzo de la creación fue el primero. Responde el Frierdiker Rebbe. No, porque en el sexto día Dios crea al hombre. Y es el hombre el que le da realmente sentido a toda la creación. Entonces ahí empieza la creación. Ahí empieza la realización de la razón por la cual Dios crea el universo entero. Este es Rosh Hashanah. Bien. ¿Y por qué es Zikaron Yom Rishon? ¿Y por qué es un recuerdo del primer día? Porque en ese día de Rosh Hashanah le pedimos a Dios que recuerde la bondad que Él mismo expresó en ese primer día. Le pedimos a Dios que sea bueno con nosotros, que acepte nuestra chuva. ¿Y por qué sigue que Hok le Israel, Mishpat le Yaakov? ¿Y por qué sigue el versículo diciendo que es una regla para Israel, un juicio para Jacob? Porque es un día de juicio. ¿Y de qué depende? De cada uno de nosotros. Que nosotros hagamos chuva, que nosotros supliquemos, y hay que tener en cuenta ese juicio que hay, que es un juicio que igual que acá abajo, hay acusadores, hay defensores, y el juez está esperando qué es lo que vas a decir vos. Exactamente así. ¿Qué vamos a decir? El rezo de Rosh Hashanah, el Rebbe puso con rikshus, con emoción, con profundidad,
con kavana, con intención. De esto se trata Rosh Hashanah, de esto se trata Yom Kippur, en general, la fiesta de Tishrei, y de esto se trata este Maimon.